Estimadas alumnos y alumnas, esta es la clase tutorial de Lengua Española 1 acerca de las clases de palabras y el sustantivo. Para comenzar a explicar el sustantivo, primero tenemos que partir de la idea de qué es una clase de palabra. La gramática ha discutido ampliamente este tema y ha propuesto diferentes enfoques para su clasificación, de acuerdo a criterios sintácticos, de acuerdo a criterios semánticos y de acuerdo a criterios distribucionales. Pero una mirada aislada de estas clasificaciones trae problemas a la hora de pensar las clases de palabras. Nosotros distinguiremos 8 clases de palabras en español. Esto se desprende de la conjunción de los manuales de Ángela Di Tullio y de Mabel San Mateo e Hilda Albano. ¿Por qué hacemos esto? Porque juntamos dos visiones. Primero, para tener un enfoque morfológico sintáctico. Segundo, para dar cuenta de todas las clases de palabra en español y pensarlas desde su aspecto semántico. De acuerdo a los criterios morfológicos, vamos a tener dos clases de palabras, variables e invariables. Como ustedes han visto en la primera clase de nuestra materia, cuando vimos el tema de morfología, a través de los sufijos principalmente, las palabras pueden flexionar en género y número, y también en tiempo, en modo, en aspecto. Entonces, las palabras variables van a ser aquellas que flexionen, que son el sustantivo, el adjetivo, el determinativo, el pronombre y el verbo. Y las invariables van a ser aquellas que no posean flexión, que van a ser el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. De acuerdo a la función sintáctica, las clases de palabras van a tener otra clasificación, que van a dividir en léxicas y funcionales. Las léxicas van a ser aquellas que van a ser núcleo de construcciones, como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los adverbios y las preposiciones. Las clases funcionales van a ser los determinantes y las conjunciones. Como verán, en esta clasificación sintáctica nos falta el pronombre, ya que el pronombre tiene una diferencia importante, que es que puede funcionar como sustantivo, que es un pronombre personal, por ejemplo, o puede funcionar como un relativo cuando está en otras partes. Por lo tanto, en este caso, esta distribución, este principio de clasificación lo deja por fuera. Como podemos ver en esta diapositiva, aquí presentamos el núcleo del sintagma nominal. Es decir, el núcleo del sintagma nominal va a ser el nombre o el sustantivo. Por supuesto que el sintagma nominal como núcleo puede cumplir diversas funciones sintácticas. Puede ser, como en este caso que tenemos Juan come patatas, Juan es nuestro núcleo del sujeto y patatas va a ser nuestro núcleo del objeto directo. Lo que tenemos que entender para entender clases de palabras es que el sustantivo funciona como núcleo del sintagma nominal. No importa qué función sintáctica esté desarrollando, sino que lo importante es que es núcleo de la construcción. Como vemos, estos criterios de clasificación nos permiten pensar que las clases de palabras no son homogéneas. Todos los miembros de una clase comparten propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. Por lo tanto, la pertenencia de una clase no necesariamente implica poseer todas las características sin excepción. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que los adjetivos siempre flexionan en género y número, y podemos pensar en la palabra bellos. Podemos tener bellos o bello, bella o bellas, pero hay otros adjetivos que no tienen función de flexión de género, tienen solamente flexión de número, como feliz o felices. Entonces vemos que aunque le falte un tipo de flexión, eso no lo priva de la categoría de adjetivo, de la clase de palabra adjetivo. Por eso es que tomamos el amplio criterio tanto sintáctico como semántico. Pasaremos a explicar brevemente las clases de palabras. Primero tenemos el sustantivo. El sustantivo nos ayuda a denominar entidades del mundo, que pueden ser personas, como nombres propios, como en el ejemplo anterior teníamos Juan, pueden ser objetos, como mesa, o pueden ser conceptos, por ejemplo, belleza. Lo que tenemos que pensar en cuanto a la función sintáctica es que es núcleo del sintagma nominal. El adjetivo
designa cualidades sobre entidades. Por ejemplo, como habíamos dicho antes, Juan es bello. En este caso, designa una cualidad sobre nuestro sujeto Juan. En este ejemplo también quedamos de oración. Vemos el aspecto predicativo del sintagma adjetival, ya que predica algo sobre este sujeto Juan. Y también tenemos que pensar de la función sintáctica, que es núcleo del sintagma adjetival. El verbo no solamente en su aspecto semántico designa acciones, también puede designar procesos, estados. Un ejemplo es tal vez estudiar. Estudiar es un verbo que se emparenta más con un proceso que con una acción. Además, desde la función sintáctica, el verbo selecciona los complementos, que pueden ser tanto los objetos directos, por ejemplo, Juan compra caramelos, hasta decirnos qué tipo de sujeto necesitamos, si es una persona o no. En el ejemplo anterior de Juan compra caramelos, por ejemplo, Juan es una persona, porque comprar, este verbo, nos pide una persona y no una cosa. Y el verbo siempre es el núcleo del sintagma verbal. Los adverbios son palabras invariables que designan coordenadas de tiempo, espacio y modo. Allí, ayer, así, por ejemplo, son palabras invariables que nos dicen cómo se hacen las cosas, en qué momento, en qué lugar. Nos dan las coordenadas para entender entre los hablantes de qué estamos justamente hablando. Por lo tanto, el adverbio también, desde su función sintáctica, va a ser núcleo de sintagma adverbial. La preposición introduce adjuntos, es decir, la preposición es una palabra vacía muchas veces, es decir, que no tiene un significado propio, por ejemplo, la preposición de, pero son indispensables para que nuestras oraciones no sean agramaticales. Por ejemplo, si yo digo la casa de mi tía, ese de es indispensable para que mi oración no sea gramatical. No podría decir nunca la casa de mi tía. Por lo tanto, si bien no tiene un significado en sí mismo, es indispensable y, como función sintáctica, cumple la de núcleo del sintagma preposicional. Después tenemos el pronombre, que hay distintos tipos de pronombres, pueden ser referenciales o subordinantes. Los referenciales son, por ejemplo, los pronombres personales, que son tal vez yo, en este caso, si yo tuviese una oración, yo compro caramelos, por ejemplo, ahí mi yo, que es un pronombre, está funcionando como un sustantivo. En cambio, si yo tengo una oración como Juan dijo que venía, ese que es un pronombre relativo y está introduciendo una oración subordinada. Tiene otra función sintáctica. El determinante lo que hace es especificar, por ejemplo, la mesa, el libro, la y el, lo que hacen son artículos que me determinan qué clase de palabra es, en el sentido tal vez no de pertenencia al sustantivo, al adjetivo, sino tal vez de pertenencia a un género. Y por último tenemos la conjunción. Las conjunciones son pero, y, o, y todas aquellas palabras que unen sintagma y oraciones. Un ejemplo, Juan y Pedro. Un ejemplo puede ser, en la mañana corrí y canté. Entonces, estas conjunciones lo que hacen es unir, y pueden unir construcciones dentro de una misma oración o unir oraciones entre sí. Vamos a comenzar a definir el sustantivo. El sustantivo lo que hace es definir un concepto, una idea del mundo. Por ejemplo, acá tenemos la palabra femicidio. Antiguamente usábamos para designar cualquier crimen la palabra homicidio. Frente a los cambios sociales y de entender el mundo y de ver que tal vez hay unos tipos de asesinatos que tienen características sociales definidas, entonces nosotros, como sociedad justamente, buscamos una palabra que se adecue a este nuevo concepto, en este caso, la de femicidio. Por lo tanto, podemos ver cómo
el sustantivo lo que hace es conceptualizar el mundo, es buscar una idea que tenemos de una representación y buscar una palabra que pueda dar cuenta de ella. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta palabra que ahora está muy de moda, o porque es justamente la precisa para hablar de determinadas cosas que no lo son otras. También los sustantivos pueden denominar nombres propios, como Ana, objetos, cualidades, eventos, y también tienen la característica de flexionar en género y número, o simplemente algunos solamente flexionan en número porque tienen género inherente, como estamos viendo acá en pantalla, la mesa o el libro. Además, en el apunte que yo les dejé esta semana, ustedes pueden ver otras clasificaciones de sustantivo y ahondar un poco más en eso. Por supuesto, como lo tenemos en la semana, no vale mucho la pena explayarnos en este PowerPoint sobre eso, sino más bien me parecía más importante reflexionar sobre la categoría sustantivo, como le hicimos antes, como definición de un concepto que nosotros necesitamos para definir justamente eventos o sucesos de nuestro mundo. Una clasificación que quería contarles y que no está en el apunte es la de pensar a los sustantivos como pluralia tantum, es decir, los que tienen solo plurales, como caries, crisis, anteojos, escaleras, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra caries, que uno dice tengo una caries o tengo dos caries, pero no puede decir tengo una carie. O lo puede decir, pero mejor si no lo dice y lo dice correctamente. Bien, y también tenemos los singulares solos, los que no tienen plural, como TED, zodíaco, sed, los puntos cardinales en general. Estos sustantivos, por ejemplo, yo puedo decir el zodíaco, pero no los zodíacos. Simplemente tienen su aspecto en singular y no los podemos pluralizar. Para concluir, podemos ver los problemas para definir las clases de palabras en relación a suscribirnos a un solo concepto, que eso sería un error, porque dejaríamos afuera tal vez clases de palabras que sí pertenecen a esas categorías si las analizamos solamente desde un aspecto, desde sintáctico, del morfológico, del semántico. Nosotros, como hemos visto, lo que tratamos de hacer en esta materia es tratar de ver a las clases de palabras de todos sus puntos de vista para poder incluirlas y no dejarnos llevar por clasificaciones estáticas que lo que hacen es que caigamos en errores y aislemos palabras o las incluyamos en diferentes clases de palabras por no tener en cuenta justamente todos sus aspectos. Uno cree que la gramática es algo rígido, pero en realidad la gramática es interpretativa y está atada a conceptos y a presunciones sobre cómo funcionan las clases de palabras. Nosotros lo que intentamos hacer es dar cuenta de una categorización un poco más amplia para poder reflexionar de otra manera sobre el lenguaje. Muy bien, así concluye nuestra clase tutorial sobre clases de palabras y sustantivo. Espero que les haya servido mucho. Hasta luego.